y lo que vamos a hacer es ver el método de superposición, ¿ya? Lo que quiero que comprendamos es que, como han visto ustedes, para calcular deflexiones partimos ya sea de la ecuación de segundo orden o de la ecuación de cuarto orden, ¿no? Pero esa ecuación, ¿no? Esa ecuación es una ecuación diferencial de segundo o de cuarto orden de coeficientes constantes, ¿ya? Entonces, eh, en cualquier ecuación diferencial de coeficientes constantes de orden 1, orden 2, orden 3 u orden enésimo, se puede aplicar el método de superposición siempre y cuando las ecuaciones sean lineales, ¿no? Es decir, de grado 1, ¿no? Ya estoy compartiendo mi pantalla y les voy a... O sea, me refiero a esta ecuación, jóvenes, esta ecuación, ¿no? Elasticidad, inercia, y a la cuarta, ¿no? Y a la cuarta igual a la carga, por ejemplo, ¿no? Q de X. ¿Está bien? Esa es una ecuación de cuarto orden, ¿no? Donde este coeficiente EI, ¿no? Lo podemos, es constante, ¿no? En una viga es constante y la ecuación, ¿no? La ecuación es de grado 1, ¿no? Es de grado 1, entonces podemos aplicar este método de superposición y a la vez también resolver sistemas hiperestáticos. Le ponemos acá, vamos a matar dos pájaros de un tiro. El método de superposición y sistemas hiperestáticos. Es lo que tenemos que... Hoy terminamos esta parte. Sistemas hiperestáticos. ¿Ya? Entonces, hoy solamente vamos a trabajar en esto. Eh, Superposición, ¿para qué? Para calcular deflexiones, principalmente. ¿Ya? Con un ejemplo, o sea, ¿a qué me refiero, jóvenes, principalmente? Déjenme copiarme un ejemplito, un ratito. Eh, a ver, por ejemplo, aquí encontré un problemita. A ver. Ahí, jóvenes, ese ejemplito ¿ya? Ese ejemplito que es del Timothy. Ahí está. Ya. Eh, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Ahí tenemos, jóvenes, una viga simplemente articulada en un extremo y en el otro simplemente apoyada, ¿verdad? Que está soportando dos cargas, ¿está bien? Una carga distribuida, ¿está bien? Y una carga puntual, ¿ya? Entonces, aunque la viga es, digamos, en tablas pueden encontrar esta viga articulada y apoyada, pero, digamos, no van a encontrar, digamos, esa combinación de cargas, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, aquí nos dice para la viga simplemente soportada de acero, nos dan el módulo de elasticidad, nos dan su inercia, ¿está bien? Mostrada en la figura, eh, use, dice, el método de doble integración. No vamos a usar nosotros el método de doble integración, sino vamos a utilizar el método de superposición para determinar la deflexión en el punto B, en el centro, ahí, en la mitad de la viga quiere que determinemos la deflexión. Y nos dan la longitud, la carga de 60 kilonewtons y la carga distribuida. Tenemos todo, básicamente todo, pero lo que quiero que veamos es que este sistema así como está, ¿no? Lo podemos desglosar, podemos superponer efectos, a eso me refiero, ¿no? Es decir, sumar una serie de efectos y por qué no usar tablas, siempre y cuando tengamos la información. Es decir, si me permiten una vez más copiarme la viga, un poquito. A lo que me refiero, esta viga, jóvenes, esta viga, debido a que el comportamiento matemático, perdón, de esta viga es lineal, porque obedece, ¿no? El modelo obedece a una ecuación de segundo orden. Esta viga, nosotros la podemos analizar, ¿no? El tema de deflexión, ¿no? Como si fuera simplemente una viga. O sea, superponer efectos, a lo que me refiero, jóvenes, ¿no? Sumar efectos. Caramba, ¿qué pasó? Tener nuestra viguita ahí. Primero, analizar el comportamiento de esta viga cuando está solamente soportando la carga distribuida, ¿no? Esta carga distribuida, solamente esa carga. Que tenemos la intensidad de esa carga, ¿no? Ahí está. La intensidad es 40 kilonewtons, ¿no? Y sumar el efecto de, de la carga puntual concentrada en el centro de su longitud, ¿no? Pues le sumamos nuevamente el efecto de la carga puntual. ¿Sí? Entonces, eso, sumar, a eso me refiero, jóvenes. Vamos a sumar efectos, ¿no? Este es el método de superposición. ¿Cuándo pueden hacer esto? Cuando la ecuación que gobierna el modelo, en este caso, es una ecuación, digamos, de coeficientes, en nuestro caso es coeficientes constantes, ¿no? Y de primer orden. Perdón, de primer grado, ¿no? Puede ser de orden enésimo, no hay problema. Mientras sea lineal, entonces podemos hacer eso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, aquí vuelvo a repetir, el problemita dice, use el método de doble integración. Se refiere a esta ecuación, ¿no? Y lo que hemos visto ayer, y es segunda igual al momento flector. ¿No? Lo podemos hacer. Habría que hacer dos secciones de corte, obtener el momento que está actuando en esas secciones de corte e integrar dos veces, ¿no? Para cada sección de corte, ¿no? Para la sección de corte 1, sección de corte 2, ¿ya? Pero puesto que esta viga, digamos, esas cargas son conocidas, utilizaremos el método de superposición. Entonces, ya les he enviado una tablita que pueden extraer de cualquier texto, de los anexos de cualquier texto, pero abriremos, por favor, textos. Aquí está. Lo que vamos a hacer es, permítanme. Ahí está. Ya, entonces, este es el anexo, jóvenes, que en cualquier texto van a encontrar, ¿no? Deflexiones y pendientes, ¿no? Slopes deben ser pendientes o de vigas. Ahí está, vigas empotradas y vamos a pegar este resultado, jóvenes. ¿Dónde está? No nos interesan estas vigas empotradas, nos interesan las vigas
simplemente apoyadas, ¿no? Ahí está la anotación. Esta, jóvenes, esta tenemos, ¿verdad? Esta de acá, esta de acá. ¿Está bien? Esta. Tenemos una viga simplemente apoyada con una carga distribuida, ¿no? Entonces vamos a necesitar toda la información de acá. Toda esta información. Me voy a copiar esto. ¿No? Esto vamos a necesitar. Lo mando. Y también necesitamos la viga con una carga puntual. Esta, ¿no? ¿Ven esto? ¿Está bien? Este de acá. ¿Está bien? Entonces necesitamos la información de este. Es una viga simplemente apoyada con una carga puntual al centro, ¿no? Entonces, eso es, jóvenes, superponer efectos. Vamos a sumar efectos. Ya me estoy copiando toda esta información. Ya. Un ratito. Ya me he copiado, entonces. Ya. Ahí está, joven. Estoy copiando. Me he copiado los dos esquemas. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Ahí están las. Entonces tenemos que sumar, jóvenes. Vamos a sumar efectos. Es decir, voy a sumar, ¿no? Como me pide la deflexión en el centro, entonces necesito la... Ahora, algo importante. Yo les pregunto, jóvenes, por ejemplo, en esta viga, sí, en este de acá. ¿Dónde se va a dar la deflexión máxima, jóvenes? La deflexión máxima. En el medio, Inge, de la carga. En el centro, En el Ahí, centro, Inge. ahí se va a dar. Sí o sí, ¿verdad? Porque la carga está actuando en el centro. Y en esta viga, También, Inge, por la igual en el fuerza centro. equivalente. Igual. sí, por la fuerza equivalente, por la simetría, también se va a dar en el centro. Entonces, basta, ahorita analizando esto, basta que sumemos las deflexiones máximas, ¿no? Ojo que las deflexiones máximas en ambos sistemas se dan en el centro, ¿verdad? Como sabemos, como nos percatamos, ¿no?, intuitivamente de que las deflexiones máximas se dan en el centro, podemos sumar esta deflexión máxima que se da en serie, ¿no?, en el centro, tiene que ser en el máximo, en el centro, y sumamos esta otra deflexión. Y ya tenemos la deflexión de la viga, ¿está bien? Ahora, si digamos no estamos seguros, ¿qué podríamos hacer? Si no estamos seguros de que se da al centro, entonces sumamos esta curva elástica, esta de acá, esa es la curva elástica. La sumamos, que es válida desde 0 hasta L medios, ¿no? En ese intervalo es válido, ¿no? Lo sumamos con esta curva elástica, ¿no? O sea, sumamos, vuelvo a repetir, lo que está con amarillo, con esto, sumamos, así, algebraicamente, y tendríamos la curva elástica de este sistema, ¿no? De este sistema. ¿Está bien? Y ya tendríamos una expresión para calcular la deflexión en cualquier lugar, para cualquier X, ¿verdad? Hacemos X igual a L medios, y ya debería estar. Lo haremos de las dos maneras para comprobar que dé el mismo resultado. Entonces, primero sumaremos, por favor, ayúdenme a sumar. Sumaremos deflexiones máximas. Esto más esto. No hay más, ¿no? Y ustedes ya, la anterior clase hemos visto, ¿verdad? Saben de dónde vienen estos términos, ¿verdad? Saben, es integrando. Aquí nos conviene, por ejemplo, en este sistema, la ecuación de cuarto orden nos conviene, porque tenemos carga distribuida, ¿verdad? Ustedes saben, entonces, ahora vamos a utilizar tablas, ¿no? Es más práctico, yo diría, el uso de tablas, ¿no? Entonces, si me ayudan, a ver, entonces, eso, la deformada total en el centro va a ser
lo que dice aquí, ¿no? PL cubo sobre 48 EI, lo que estoy copiando es esto, más 5 carga distribuida longitud a la cuarta sobre 384 EI. Esa es mi respuesta. Reemplazaremos, es un problemita ya resuelto en el Timothy, pero en el Timothy está resuelto con doble integración. Bueno, eso pide, ¿no? Veremos si primero coincide. Entonces, solamente es reemplazar la carga P. ¿Cuánto vale la carga P? La carga P, 60 kilonewtons, ¿no? 60 por 10 a la 3. Longitud, ¿cuánto es la longitud? 4 metros. 4 al cubo, dividido entre 48 veces elasticidad, era acero, si no me equivoco, 200 gigapascales. 200 por 10 a la 9. Y la inercia, igual ya nos dan la inercia, 129 por 10 a la 6. 129 por 10 a la 6. Lo malo es que está en milímetros a la cuarta. Ahora, el mili a la cuarta es 10 a la menos 12. Fíjense, ¿no? Milímetros a la cuarta. El mili es 10 a la menos 3. Como está la cuarta, 10 a la menos 12 sería. Así todo va a estar en el sistema internacional, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esto más, seguimos reemplazando por favor acá, 5 veces la carga distribuida, ¿no? La carga distribuida, 40 kilonewtons. 40 por 10 al cubo, newton metro. ¿Qué más? Por la longitud a la cuarta, 4 a la cuarta, dividido entre 384 por E, que vale 200 por 10 a la 9, por 129 por 10 a la menos 6. Así voy a simplificar esto ya. 10 a la menos 6 por 10 a la menos 12 es 10 a la menos 6, ¿no? Jóvenes, por favor, necesito, y comprobaremos, por favor, necesito ese cálculo para verificar que nos da el mismo resultado que el texto, pero utilizando el método de superposición. Estamos sumando efectos, ¿no? Sumando efectos, ¿ya? Ojo, que estoy sumando, no pueden sumar cualquier cosa, ¿verdad? Sabemos que la deflexión máxima se da en el centro y estamos sumando deflexiones máximas en el mismo punto. Si no podemos hacer esto si, digamos, las deflexiones máximas se dan en las dos vigas en distintos puntos. Pues, no podríamos hacer. En este caso estamos sumando en el mismo punto, ¿ya? Por favor, un calculito ahí. Necesito. Mientras tanto veré la respuesta. Que ha integrado dos veces, ha calculado reacciones. Debería dar 8.27 milímetros. Sí da eso, ingeniero. ¿Ya? Ingeniero, 8,2687 da. 8,27. Quisiera que vean el texto. El texto, el Timothy, les he pasado, no, creo que está publicado en el Teams. Está resuelto con el método de doble integración. Pero más corto, ¿verdad? ¿Esto? El método de superposición. Cortísimo. ¿Está bien? Claro, manejo de tablas. Y también tienen que ser conscientes de saber de dónde vienen estos cálculos, ¿verdad? Ese es el cociente. Otra forma, les decía, es sumar esta ecuación, esto con esto. ¿Está bien? Sumaremos y lo evaluaremos en x igual a L medios. A ver, tendría que dar lo mismo, jóvenes. Va a dar lo mismo, pues, porque, jóvenes, a ver, reemplacen esto, esta expresión la reemplazaremos en L medios, su deflexión en L medios, ¿no? Y vamos a obtener la deflexión, lo mismo que está ahí abajo. A ver, reemplacen en L medios, ¿qué nos va a dar ahí, jóvenes? Estoy pensando en L medios. Si se emplazan en L medios, esto debería darles. ¿Verdad? La deflexión máxima. Y L cuadrado cuartos. ¿O no da? Sí, sí da, ¿no?
emplazan... Sí, ingeniero, sí. Da lo mismo, ¿verdad? Si se emplazan en L medios, tiene que dar esto, lo mismo. Y lo mismo acá. Si los emplazan esto en L medios, va a dar esto, ¿no? Si los emplazan en L medios, en la mitad, ¿no? Y vamos a sumar, ¿verdad? Vamos a sumar. Lo bueno de sumar las ecuaciones que están con amarillo, jóvenes, cuando suman, es que pueden hallar la deflexión para cualquier punto. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, de este sistema, de este, ¿no? ¿Está bien? Tendrían que sumar. ¿Ya? Nada más, eso es lo que, digamos, en lo que consiste este método, es sumar efectos de flexión. Pueden sumar deflexiones, pueden sumar pendientes, pueden sumar, bueno, deflexiones y pendientes, ¿no? Nada más. ¿Está bien? Tengan cuidado, pero a la hora de sumar adecuadamente, ¿no? Hemos sumado en un punto nosotros, entonces eso está bien. Haremos un ejemplito más, o pueden hacer ustedes tal vez ya. A ver, haremos un ejemplito más. No, me falta mostrar el sistemas hiperestáticos, ¿no? De eso discutiremos. Ya saben que es un sistema hiperestático, ¿no? Cuando la estática no satisface, no cubre no resuelve un determinado problema, ¿no? Con las ecuaciones de estática, las leyes de Newton, ¿no? La primera ley, las condiciones de la primera ley y las condiciones de equilibrio, ¿no? Entonces ahí entra la resistencia de materiales, ¿no? Con sus ecuaciones de geometría de la deformación, que en este caso es la geometría de la deflexión, en todo caso sería. Déjenme buscar un sistema hiperestático para mostrarles. Aquí está. Ahí está. Con un ejemplo, jóvenes, lo vamos a tratar de explicar, por favor. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dice una viga es cargada y soportada como muestra en la figura. No tenemos una carga triangular. Otra vez nos pide, use el método de doble integración para determinar las reacciones en los soportes A y B. ¿Ya? Las reacciones en los soportes, sí, quieren que determinemos las reacciones. Es un sistema hiperestático. De entrada, ¿por qué? Porque, jóvenes, es un problema bidimensional en el plano. Si ustedes hacen un análisis estático, ¿está bien? De reacciones, ustedes saben perfectamente que acá tenemos una reacción ahí, ¿verdad? Una reacción ahí, tenemos otra reacción ahí, ¿verdad? Reacción en B, tenemos un momento ahí, un momento en B, una reacción en B y una reacción en A. ¿Está bien? ¿Cuántas incógnitas tenemos ahí? Bueno, vamos a suponer que la carga, esta carga distribuida triangular es conocida, ¿verdad? Entonces, fíjense que tenemos entonces 1, 2, 3 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones en la estática podemos... ¿con cuántas ecuaciones contamos, jóvenes, en este problema, en la estática? Dos. Dos nomás, ¿verdad? ¿Está bien? Espero que estén de acuerdo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ecuación 1, y sumatoria de momentos con respecto a cualquier eje, digamos, con respecto a un eje que pasa por A, digamos, igual a 0. ¿No? ¿Está bien? Dos nomás. Sumatoria de fuerzas en X no nos sirve, ¿está bien? Tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas, ¿no? Entonces no vamos a poder resolver,
jóvenes, no vamos a poder resolver el problema, ¿está bien? Tenemos que aprovechar la geometría de la deflexión en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Alguna vez ya vamos a hacer, podemos superponer, primero vamos a separar efectos, ¿ya? Vamos a suponer, por ejemplo, que esta viga, la voy a volver a copiar. Voy a agarrar mi viga con esa carga triangular. Ahí está. Ahí está. Esta viga, así como está, fíjense, primero voy a suponer, ahí está, voy a suponer, a una reacción la voy a tratar como si fuera una reacción redundante, le llamo, ¿no? A la reacción en A, esa es la que me conviene, jóvenes. Esta reacción en A, acá, la voy a tratar como si fuera una fuerza externa. ¿Es conocida? ¿Está bien? Es decir, esto es equivalente a ¿qué? Ahí voy, ¿no? Primero, puede ser una viga empotrada. Ahí está, una viga empotrada. ¿Está bien? Con la carga triangular. ¿Sí? En tablas debe haber esto. Creo que hay, hemos visto una viga empotrada, un empotramiento normal, que está soportando una carga triangular. ¿Qué le voy a sumar? Le voy a sumar el efecto, le voy a sumar el efecto, la misma viga empotrada, la misma viga empotrada, pero a la reacción, ¿no? A la reacción A le voy a tratar a esta reacción, ¿no? Esta reacción como si fuera una fuerza externa. Es decir, se está aplicando acá una fuerza RA. Suma de dos efectos, ¿verdad? Vamos a sumar. Estoy sumando, ¿está bien? En ambos casos es la misma viga, solamente que a la reacción le estoy tratando como si fuera una fuerza externa. El efecto de esa reacción, ¿qué es, jóvenes? Que la deflexión en el punto A, ¿cuánto es la deflexión en el punto A? Físicamente, así, para todo el sistema. ¿Cuánto es la deflexión? Cero I. Cero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer prevalecer, ¿no? La viga, esta viga acá, por ejemplo, se va a deflectar así más o menos, ¿verdad? Y esta se va a deflectar así, ¿verdad? Se va a curvear si quiere. ¿Está bien? Entonces, al final, ¿no? Esta deflexión que puedo obtener, ¿verdad? Deflexión en 1 le llamaré. Más esta otra deflexión, ¿cuánto tiene que dar? Delta 1 más delta 2. ¿Cuánto tiene que dar? Cero I. Cero, ¿no? O tienen que ser iguales, si prefieren, ¿no? ¿Está bien? O hay un signo ahí, por si acaso, de por medio, en medio de esos, ¿no? Uno es positivo y otro es negativo. Eso van a tener cuidado, ¿está bien? Pero podemos determinar, ¿está bien? Entonces, ya no voy a copiar, sino vámonos a las tablitas, ¿ya? A las tablitas. Con las tablitas. Aquí esto es lo que estamos resolviendo ahorita, ¿no? Igual por el método de doble integración, fíjense que lo hace un poco más largo, ¿no? Nosotros, yo que quiero las tablas de deflexiones. Ahí está. Están viendo las tablas. Vámonos a las vigas empotradas. Así está, ¿no? Viga empotrada. Aquí está. Esta es, jóvenes, ¿no? ¿O no? Nuestro sistema. ¿Estoy bien? Una viga empotrada. Sí, es esto, ¿no? Entonces, ¿qué necesito ahorita? La deflexión en el extremo libre. Ahí va a ser la máxima, ¿verdad? Aquí. La deflexión aquí. ¿Cuánto vale la deflexión? Aquí está. Q sub 0, L a la cuarta sobre 30i. Me estoy anotando. A eso le hemos llamado delta 1, por si acaso. Delta 1 vale, me estoy copiando en la tableta, Q sub 0, L cuarta sobre 30i. Listo. Ahora, ya tengo esto. Ahora necesito una carga puntual. ¿Dónde está la carga puntual? ¿O no hay eso? Este es, ¿no? El 4, jóvenes. Aquí está el 4. Carga puntual
¿verdad? Claro que mi carga es hacia arriba, por si acaso, es una reacción, ¿verdad? En el extremo libre, ¿está bien? Que vale PL cubo sobre 3I, ¿no? Eso le llamamos delta 2. PL cubo sobre 3I. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, voy a compartir el dispositivo. Ahí está, ¿no? Ahí están, jóvenes. Entonces, tengo esas dos deflexiones. A una pongan el signo. ¿Cuál sería positivo? ¿Cuál sería negativo, jóvenes? A ver, delta 1 yo creo, ¿no? Porque está por debajo. Un signo le voy a poner ahí, ¿no? Al final, tiene que cumplirse que delta 1 más delta 2, las deflexiones, sea, ¿no? A esto le vamos a llamar geometría, ¿no? Geometría de la deflexión. ¿Está bien? Ya, geometría de la deflexión. Entonces, sumamos, jóvenes, simplemente. Ah, no, pero adecuamos, hay que adecuar. La carga P, no es la carga, no es esta carga P, ¿qué vendría a ser? Sería RA, ¿verdad? RA. Uy, ya está todo calculadito, ¿no? Es una carga triangular, nos han dado todo calculadito. Ojo que estas deflexiones son las deflexiones en el extremo libre, ¿no? Ambas. Cuidado eso. ¿Está bien? Entonces, no, pues reemplazar nada más, jóvenes. Entonces tendríamos menos Q sub 0 L a la cuarta sobre 30 EI más delta 2, que es RA, L cubo sobre 3 EI. Todo esto tiene que ser igual a 0. EI se va, L cubo se va, 3, esto se vuelve 10. Entonces, ¿cuánto vale la reacción en A? La reacción en A vale Q sub 0 L sobre 10, ¿estoy bien? Q sub 0 L sobre 10. Una revisadita y vamos a ver. Espero que hayamos hecho bien. Tenemos que haber hecho bien. Tenemos nuestro texto. Vamos al texto. Ahí está el texto. No, este es el problemita, jóvenes. El problema 11.6, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿dónde están las reacciones? AY le llama. AY, ¿cuál es AY? Aquí, la sección A sub Y, ¿no? Es lo que hemos calculado ahorita, jóvenes, ¿no? Aquí está. Q sub 0, L décimos, hacia arriba, ¿no? Entonces, está excelente. Por estática, ya aplican esto. Como ya han calculado una reacción, pueden utilizar sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos para determinar las demás reacciones, ¿verdad? Entonces, ya hemos determinado las reacciones, ¿no? Y es un poco más largo, ¿no? Entonces, es no más adecuado utilizar, digamos, tablas y el método de superposición. Eso es lo que hemos utilizado, ¿no? ¿Está bien? Preguntas, jóvenes, preguntas. No sé si tienen una pregunta. A Ingeniero, unas reacciones. Sí, escucho. de la fuerza, la deflexión no se da en el mismo punto, nosotros tendríamos que adecuarlo para que sea en el mismo punto. Lo que tendrían que hacer es sumar las curvas elásticas. Estas ecuaciones. Estas ecuaciones, ¿no? Estas. Sumen. Eso sí pueden sumar. Esto, digamos, más la otra ecuación. Más esta ecuación. Hay que sumar. Y calcular la deflexión en un punto determinado, donde nos pida. Haremos un ejemplo donde hay que adecuar. Muy sencillos son estos ejemplitos, la verdad. Déjenme hacer un ejemplito más y luego los dejo a ustedes. ¿Qué dice esto? Por cierto, ¿qué están viendo? Elegiremos un ejemplo de estos, por favor. Este es un sistema hiperestático. Wow, este está más fregado. ¿Cómo habría que hacer? ¿Qué pide aquí? Usa el método de ubicación. Determina las reacciones, ¿no? A ver, me parece interesante este.
limitaremos, jóvenes. ¿Ya? Igual, pero con el método de superposición. ¿Ya? Método de superposición. Ya, sí, está más interesante. Vamos a razonar. Me copiar este. No el método de doble integración, es un poquito más largo, ¿no? Ya. Entonces dice, una viga es cargada y soportada como muestra la figura. Use el método de doble integración para determinar las reacciones en A y C. ¿Ya? Dibuje la fuerza cortante, fuerza y momento flector. Dice, ¿no? Bueno, calcularemos las reacciones, resolveremos el sistema hiperestático. ¿Ya? Claro, pero en honor a la verdad, ¿para qué calculamos reacciones? Para principalmente nosotros calcular esfuerzos después, ¿no? Esfuerzos es lo que nos interesa más que todo a nosotros. Pero bueno, el cálculo de deflexiones nos sirve para resolver sistemas hiperestáticos como este. ¿Ya? Entonces, lo mismo, jóvenes, es parecido al anterior problema. Casi el mismo, diría, ¿no, jóvenes? ¿Saben qué? Incluso me animaría a calcular, ¿les parece? Calcularemos la deflexión máxima. ¿Dónde se dará la deflexión máxima acá? Eso, digamos, es para mí un poco interesante. Calcular la deflexión máxima y calcularemos las reacciones. El lápiz. Ya, entonces, nos vamos a calcular, como inciso A, está bien lo mismo, las reacciones, como inciso B, la deflexión máxima. ¿Dónde se da la deflexión máxima? ¿Cuánto vale? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es parecido al anterior problema, pero en este caso, esa carga nos está un poquito afectando, ¿verdad? Entonces, esta viga, así como está, jóvenes, ¿a qué va a ser igual? Lo vamos a subdividir, ¿verdad? Espero que estén de acuerdo. Vamos a... Primero sería una viga empotrada, está empotrada, a la cual le estamos aplicando una fuerza. Y que creo que no está compartiendo pantalla. Caramba, perdón. Bueno, de su tablet. Ya, tienes razón. Mucho ando de un lado a otro lado, ¿no? Ahora sí. Ahí está. No, perdón. Entonces decía, jóvenes, vamos a... primero, la viga así como está, este sistema, ¿no? Este sistema, todo este sistema, ¿a qué va a ser equivalente? Va a ser equivalente a una viga empotrada a la cual le vamos a aplicar una carga desconocida, RA, lo que nos interesa calcular, ¿no? Esta sección de aquí, RA. ¿Está bien? ¿Qué le vamos a sumar? Le voy a sumar el efecto de la viga empotrada, otra vez viga empotrada, pero voy a cargar todo. Tenemos 9 tablas, como vamos a manejar tablas, entonces todo esto vamos a completamente, ¿está bien? Pero ¿qué tengo que hacer ahora? Jóvenes, aquí te falta. Estoy sumando. Voy a tener que restar, jóvenes. Voy a tener que restar ¿qué? El efecto, otra vez mi viga empotrada, ¿está? Le voy a restar el efecto este. Una viga que está, digamos, cargada hasta L medios nomás, ¿no? L medios, así. Esto es L y está cargada L medio. Pero ojo, restar, ¿no? Voy a restar el efecto. Ahí tenemos para los tres, yo creo, casos, tenemos tablas para los tres, ¿ya? ¿Se entiende esta parte, jóvenes? ¿Me estoy explicando? Esta parte tenemos que restarla acá, ¿verdad? Y vamos a tener esta parte. ¿También? Por eso aquí hay un signo menos. Restar. ¿Está bien? Las tres configuraciones tiene que haber en tablas, ¿ya? La primera ya tenemos, ¿qué queremos? Por si acaso queremos, vamos a hacer cumplir la geometría de la deflexión primero, ¿está bien? Entonces, en ese caso, ¿qué nos conviene? Calcular la deflexión en el extremo libre, ¿verdad? La deflexión en el extremo libre, es decir, en el extremo A,
Eso es lo que vamos a calcular. Vamos a hacer cumplir que la deflexión en el punto A total es 0. ¿Está bien? Ojo que esto se va a deflectar así. Esto se va a deflectar así. Y esto se va a deflectar así. ¿Verdad? Van a tener cuidado con los signos. Sí, hay que tener cuidado con los signos. Hay un menos aquí, ¿no? Ya. Este va a ser positivo. Aquí le llamaré deflexión 1, deflexión 2, ¿no? Deflexión 1, deflexión 2. Y esta es deflexión 3. La deflexión 1 ya hemos calculado, ¿verdad? Una preguntita. Sí. No sé, hay una fórmula donde está directamente las cargas distribuidas en el extremo. ¿No sería usar directamente eso? A ver, no sé, ¿en las tablas? Sí. A ver, déjame ver las tablas. Si tenemos algo directo, mejor. ¿Dónde está? Un ratito. ¿Dónde está? Tablas de deflexiones. Tenemos viga empochada, ¿no? Viga empochada. ¿Dónde está? El número 3. Ah, esta, la 3. Sí. ¿La 3? Se puede. Habíamos tenido. Pensé que no teníamos esto, ¿no? En este caso, A es igual a B y es igual a L medios, ¿verdad? Pueden, no hay problema, ¿ya? Lo que quiero mostrarles, pero les mostraré nomás. A veces no tenemos, digamos, un tipo de carga, entonces podemos hacer lo que les he mostrado. Tiene toda la razón, Franklin, ¿no? ¿Quién me está? Benjamín. Benjamín tiene toda la razón, podemos utilizar esto, joven, ¿ya? No lo vamos a hacer, ¿ya? Quisiera que hagamos lo que les estoy mostrando, porque también es otro método, otra manera de hacerlo, ¿ya? Pero tienes razón, Benjamín, podemos utilizar esto, ¿ya? Es correcto. Más directo, ¿no? ¿Qué? Incluso, ahora dónde estoy. Lo que quiero mostrarles acá es este detalle, perdón. ¿Cómo vamos a determinar esto? Porque no hay en tablas esto. Bueno, hay, ¿no? En nuestras tablas sí hay, pero si no tuviéramos, quiero que comprendan algo acá. ¿Cómo se deflecta esta viga? Esta viga, primero, otro colorcito, hasta L medios, jóvenes, se curvea. ¿Sí? Es una curva así, jóvenes. Normal, curva. Pero a partir de la mitad para adelante, desde L medios para adelante, jóvenes, se comporta como una recta. Eso quiero que entiendan, jóvenes. Como no hay carga aquí no hay carga, ¿verdad? No hay ninguna carga, entonces, recto. Se va a comportar, la curva va a ser una recta, a eso voy, ¿ya? Esta partecita, eso quiero que comprendan, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a determinar delta 3? Eso tiene, digamos, un pequeño cálculo adicional, que nos podríamos simplificar este cálculo si utilizamos lo que dijo Benjamín, la tabla de deflexiones, ¿ya? Pero quiero mostrarles este pequeño cálculo, que a veces va a ser necesario hacerlo, ¿ya? Entonces, delta 1 de tablas, creo que es PL cubo, ¿estoy bien? Sobre 3EI, ¿verdad? ¿Está bien? Delta 2, ¿cuánto vale delta 2? Igual hemos calculado, creo que es 384. Q sub 0, L a la cuarta sobre 30 EI, ¿verdad? Q sub 0, ¿no? No, perdón. Esto es para una carga triangular, ¿verdad? ¿Listo? Perdón, nada que ver, ¿no? ¿Alguien me puede dictar? Benjamín tiene sus puntitos. ¿Alguien me puede dictar cuánto vale delta 2? Ustedes tienen la tabla, las deflexiones. Es Q por L a la cuarta entre 8 e I. Q, L a la cuarta entre 8 e I. Luis, ¿está bien? Sí, ingeniero. Luis. Bueno, a ver, verifiquen por favor lo que está dictándonos Luis. Sí, ingeniero, está verificado. Sí, está bien. Está bien, ingeniero. Gracias Luis. Gracias a los demás también. Ya. Delta 3, ¿cómo vamos a determinar delta 3? Aquí vámonos un ratito, jóvenes, a delta 3. ¿Ya? Primero, ustedes pueden irse a tablas y pueden determinar esta deflexión de acá.
¿verdad? Delta 3 le llamaré, delta 3 prima, pero, ¿está bien? ¿Cuánto vale ese delta 3 prima? ¿Quién me puede decir? En este caso sería Ángel Q L medios al cubo. ¿No es a la cuarta? No, al cubo dice. Es que es a la cuarta. L medios al cubo. Solo reemplazando en vez de L medios. Sí, Claro. directamente lo estás reemplazando L medios. Sobre 24 EI. Y todo eso está multiplicado a 4 veces L menos, este caso, L medios. ¿No es esta misma? La pregunta ¿es esta o no? Es esa, pero hay que reemplazar ahí L medios o no. Es el mismo sistema o no, jóvenes. Y sería el mismo sistema inglés. Solo que en vez de L medios. Nada más. ¿O no están de Sí, acuerdo? solamente que en la formulita, en lugar de L medios al cubo, dice A al cubo, porque se supone que es una distancia que puede ser L tercios o L cuartos, digamos. Y directamente lo reemplazando L Estás medios, reemplazando en pero otra sí fórmula. sería la misma. En otra fórmula estás reemplazando, creo, ¿no? En la que tiene distancias. Ya. Yo estoy utilizando este resultado, jóvenes. Este resultado estoy utilizando. ¿Ya? Esa es la deflexión en el extremo libre, máximo, ¿verdad? De una viga. En este caso, si se dan cuenta, yo estoy utilizando una viga de longitud L medios, nada más. Delta 3. Esta deflexión. ¿Está bien? Puedo hallar la pendiente. Voy a necesitar la pendiente aquí. La pendiente es este angulito, jóvenes. Este angulito. Tita. ¿Está bien? La pendiente en el extremo. ¿Está bien? Tita. Tita tienen en el extremo. ¿Cuánto vale en el extremo según tablas? Vamos a compartir ese no eso con ustedes. Aquí está, ¿dónde está? El caso 1 estamos analizando, ¿verdad? Jóvenes, delta B en el extremo libre y este tita B es la pendiente en el extremo, que es QL cubo sobre 6EI. QL cubo. En nuestro caso no es L, sino L medios nomás, ¿verdad, jóvenes? Entonces sería Q L medios al cubo sobre 6EI. 6 elasticidad, inercia. Este resultado estoy utilizando, ojo, este resultado. Necesito esta pendiente. Esto igual hemos adecuado. En vez de L medios, ¿no? Nuestra viga es de longitud L medios. Ya. Ahí está. Eso. Entonces, jóvenes, este angulito, trátenlo como si fuera un arco aquí. Esta distancia de acá, le llamaré delta 3, 2', jóvenes, va a ser igual a ¿qué? A este ángulo, tita, multiplicado por, como es un ángulo pequeñísimo, multiplicado por L medios, ¿no? La geometría euclidiana estamos utilizando, ¿no? Ángulo por radio, más o menos, ¿no? Tita por L medios, o sea, así le pone, ese delta 3', 2', va a ser igual a ¿qué? L medios por tita, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, bueno, yo sé que es un calculito adicional, pero muchas veces van a necesitar eso. ¿Está bien? No se olviden entonces, cuando no hay cargas, acá como no hay cargas, se comporta como una recta, ¿verdad? Como una recta. Eso estamos haciendo acá. Y estamos utilizando el ángulo multiplicado por el radio aproximadamente, ¿no? Para calcular delta 3. La suma de delta 3' más delta 3, 2' nos va a dar este delta 3, ¿verdad? Entonces, delta 3 va a ser igual a delta 3' más delta 3, 2', adecuadamente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿me ayudan? Sumaremos, por favor. Ya, aquí ya me he hecho lío, ¿no? Pues, ¿cuánto vale delta 3? Delta 3. Delta 3', 2 a la cuarta, 16. 16 por 8. ¿Cuánto es 16 por 8? 2. Aquí vamos a tener Q, L a la cuarta sobre 8 por 16. ¿Cuántos jóvenes? 128, ingeniero. 128, gracias. 128, ¿no?
más así, L medios, yo estoy poniendo aquí L medios, ¿no? Por tita. Tita vale, pero en este caso, QL cubo, 2 al cubo, 8, 8 por 6, 48 EI, ¿no? 48 EI. Sumamos, por favor, me ayudan a sumar ahí. Vamos a tener QL a la cuarta sobre EI. Tienen que ser términos semejantes, ¿no? QL a la cuarta sobre EI. Me lo pueden sumar un 128avo más un 96avo en sus cálculos, por favor. Un 128avo más un 96avo. ¿Cuánto da? 1 sobre 128 más 1 sobre 96 va a ser, ¿no? Es que sale 7,384. Abajo 384. Sí. ¿Así va? 7. 7,384. Esa es nuestra deflexión 3, por si acaso. Pucha, nos ha costado calcular, ¿no? Pero, como dijo Benjamín, podríamos haber hecho más directamente, puesto que tenemos tablas, pero quería mostrarles este pequeño cálculo y cómo es el comportamiento acá, este comportamiento lineal acá, ¿ya? Eso no se olviden. Y podemos utilizar la pendiente para calcular delta 3. ¿Listo? Ahora, hay que sumar, ¿verdad? Hemos calculado las 3 deflexiones en el extremo libre. Ahora, la suma de esas 3 deflexiones tiene que ser 0, ¿verdad? En el sistema original, aquí la deflexión es 0, ¿verdad? Aquí la deflexión es 0, la deflexión total, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los signos, ¿ya? Este va a ser positivo, ¿verdad? ¿Sí? Tita estamos representando como si fuera la pendiente, es la tangente, ¿verdad? Es la pendiente, sí, es ángulo, es un ángulo, tita. En tablas lo que nos dan es el ángulo de rotación, no es tangente. Aunque la verdad, el seno de tita, la tangente de tita, es igual a tita nomás porque es ángulo pequeño, ¿verdad? El seno, la tangente, es prácticamente lo mismo. ¿Está bien? Podemos haber, está bien, como tangente también lo podían haber tratado, ¿verdad? Tangente de tita es aproximadamente tita y sería, está bien, delta 3 sobre L medio. Está bien, pero es ángulo pequeño, les vuelvo a repetir. ¿Ya? Entonces, lo pueden tratar como tangente, pero en realidad es tita nomás porque es un ángulo pequeño. ¿Qué más? Entonces, sumaremos, por favor. Les decía, este va a ser positivo, este de acá va a ser positivo, este de acá va a ser negativo, ¿verdad? Porque está hacia abajo. Este de acá, así como está, delta 3 es negativo, pero se va a volver positivo por este signo. No sé si me dejo entender, ¿verdad? Si se dan cuenta. Esto es negativo, pero con este menos lo vamos a volver positivo. O en honor a la verdad, para no confundirles, lo que debería haber hecho desde un inicio es que la carga debería haberla colocado así, hacia arriba. La carga distribuida. Eso debería haber hecho al inicio. ¿Para qué? Para que la curva sea hacia arriba, ¿verdad? Y ahí nos hubiéramos ahorrado el tema de signos. Pero bueno, ya lo hice, ¿no? Entonces, van a tener cuidado, por favor. ¿Ya? Ahí está. Entonces, delta 3, aquí, geométricamente hablando así, es negativo. Pero nosotros tenemos que restar. ¿Se acuerdan? Hemos puesto un menos para restar el efecto. Entonces, al final se va a volver positivo. Si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, me ayudan. Delta 1 más delta 2 más delta 3 tiene que ser igual a 0. PL cubo sobre 3EI positivo, delta 2 negativo, menos QL cuarta sobre 8EI, ¿estoy bien? Y menos, tenía que restar, menos, así lo voy a poner, 7QL a la cuarta sobre 384 EI. Ahorita me estoy olvidando, ¿no? Esto es igual a 0. Al final, este menos con este menos se va a volver más, ¿no? ¿Qué les estaba diciendo? Me estoy olvidando algo aquí. P no es P, ¿verdad? P, ¿qué es? Este P de acá es la reacción, ¿verdad? Esta es la reacción. La reacción en el extremo A, si no me equivoco. La reacción en el extremo A. ¿Está bien? Así quedaría, jóvenes. ¿Está bien? Se va a ir EI. No va a depender. Y de ahí tenemos que simplificar. ¿Está bien? L cubo también se va a ir. ¿Y cuánto vale la reacción en A entonces? A ver, por favor, necesito su...
¿Me lo pueden sumar, por favor? Este sería en todo caso QL, ¿no? QL. Corrígeme, creo que es 1/8 menos 7,384. Así quedaría. ¿Sí? Todo esto multiplicado por 3. Así, ¿verdad? Por 3. ¿Me ponen desde el 0 operaciones, por favor? ¿Cuánto vale la sección A algebraicamente? Q por L vale, pero no. Pero hay 1/8 menos 7,384 avos. Todo eso por 3. Por favor. 41 sobre 128 LQ. 41 sobre 128. ¿No? Sí, ingeniero. Q por L. Ya. A ver. Si hemos hecho bien, tiene que dar lo mismo, jóvenes. Tiene que dar lo mismo. Vamos al problemita. Aquí está el problema. Nuestro problema. Reacción A sub Y le llama acá. ¿Dónde está A sub Y? Aquí está, jóvenes, ¿no? 41 carga, W le llaman, ¿no? Por L sobre 128. ¿No? Es lo mismo, utiliza otro método, pero no doble integración. ¿Está bien? Pero hemos utilizado el método de superposición. ¿Sí? Ya con estática pueden determinar las dos reacciones que faltan acá, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, lo hemos hecho bien. Está bien, sí, sí. 41 sobre 128, WL, ¿no? ¿Está bien? Con tablas, con el principio de superposición. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más teníamos que calcular? ¿Qué más tenemos que calcular? La deflexión máxima. ¿Dónde se da la deflexión máxima? ¿No? Eso es cálculo. Y entonces, esto, ahí lo dejamos, por favor. ¿Ya? Ahí está. Ustedes con estática ya pueden calcular las otras dos reacciones. Faltan dos reacciones, pero gracias a la geometría de la deflexión ya hemos determinado esta reacción. Ahora, el inciso B. Ah, caramba, y ahora el inciso B. ¿Dónde se dará la deflexión máxima? ¿Cómo se me puede enseñar? Estoy pensando. ¿Saben qué? De aquí podemos hallar B. Es un poco largo, me estoy dando trabajo. De ahí podemos hallar la curva elástica, ¿no? Su Y. De esta podemos hallar su curva elástica. B le llama el texto, ¿no? Nos lo hemos llamado Y por si acaso. Y. Podemos hallar la curva elástica. ¿Está bien? Para este esquema, tendríamos que nosotros hallar su curva elástica. Solamente que va a haber dos curvas elásticas, ¿verdad? Si hacemos una sección de corte acá y otra sección de corte acá. Ah, no, pero esta va a ser una recta, pero por si acaso. Si se dan cuenta, va a ser una recta. Pero igual podemos hallar la ecuación de esa recta. Entonces, tenemos acá dos curvas elásticas. Le llamaré B1 y B2. ¿Ya? A lo que voy, solo voy a explicar porque va a ser un poco largo, jóvenes. Suman, ¿no? Sumamos esta curva elástica más esta curva elástica y les restamos esta curva elástica. No sé si me entienden. Esta más esta más esta. Vamos a tener una ecuación en función de X. Ahora, ¿dónde se da la deflexión máxima? Tendríamos que derivar esa expresión con respecto a... Ah, caramba, un ratito. Sí, derivamos esa expresión con respecto a X e igualamos a 0. Máximos mínimos, ¿no? Y de ahí vamos a identificar si en ese intervalo, desde 0 hasta L medios, aparece un máximo, jóvenes. ¿Está bien? Es lo que tenemos que hacer, jóvenes. Vuelvo a repetir. Sumamos esta curva elástica, más esta curva elástica, más esta curva elástica. La ecuación resultante va a ser válida entre 0 y L medios, por si acaso. ¿Está bien? Como queremos hallar dónde ocurre el máximo, entonces derivamos esa expresión con respecto a X, igualamos a 0 y hallamos el X. Si ese X que calculan está entre 0 y L medios, se produce un máximo ahí. ¿Está bien? Ahora, hacen la prueba. Digamos que no les ha dado ahí
calculan un X igual a, digamos, algo más que L medios, la siguiente operación sería, el siguiente cálculo sería, suman esta curva elástica, más esta curva elástica, más esta curva elástica, B2, ¿no? La ecuación resultante va a ser válida desde L medios hasta L, ¿verdad? En el otro intervalo. Y nuevamente esa curva elástica resultante la derivan con respecto a X igualan a 0. Ahí tiene que dar sí o sí. Igualan a 0, hallan el X y ese X tiene que estar comprendido entre L medios y L. Ojo, respeten eso, ¿no? En su intervalo, ¿no? En su dominio, ¿verdad? Y listo. Entonces, ese es el procedimiento. Es un poco largo, ¿no, jóvenes? Pero para hallar máximos mínimos, cálculo, ¿no? Derivar, ¿no? Igualar a 0, ¿no? ¿Está bien? Me dejo entender cómo más o menos se debería hacer. Es un poco largo, ¿no? Que no quisiera hacer. Y es que además el problema radica en este. ¿Sí? Hallar las curvas elásticas. Aunque Benjamín nos ha hecho notar que tenemos, ¿verdad? Tenemos las curvas elásticas de este sistemita. Bueno, del sistema, de este sistema compuesto tenemos, ¿verdad? Creo que tampoco es tan difícil, pero es un poco largo. Y no muy práctico, ¿no? O sea, porque ¿para qué vamos a determinar el máximo? Más que todo nos interesan, digamos, los sistemas hiperestáticos, como el que hemos visto ahora. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Se entiende más o menos el método? Sí, se comprende. Espero. Eh, funciones de discontinuidad nos faltaría tal vez. Quisiera que hagan ustedes un problemita. Tenemos tiempo, tenemos unos 20 minutitos, gánense puntitos. ¿Ya? Un ratito. Quiero que sea rico, porque un ratito trabajen, 15 minutos ustedes. Determinar la reacción en A, dice, jóvenes. A ver, ¿se anima? Determinar la reacción en A. Necesito, determínemelo, por favor. Ya, a ver, y vamos a ir compartiendo respuestas. 15 minutitos trabajé, entonces, o 10 minutos tal vez, con tablas. Tablas necesitan, ¿no? Determinar la reacción en A, lo que pide. ¿Está bien? Perdón, no. Entonces, trabajen por favor y me dicen cuánto vale la reacción en A.
¿Cuál era la pregunta, perdón? Hallar la reacción en A. Inge, ya lo calculé. A ver, tu respuesta, dame. Me Inge, salió ya terminé. 27 octavos de P. Igual en aquí. Igual a ingeniero, igual a mí. Igual, ingeniero. Igual eso salió, ingeniero. 27 octavos, ingeniero. 27, ingeniero. 27 octavos, ingeniero. 27 octavos me sale Inge la reacción en A. Octavos, Inge. 27 octavos de P. 27 octavos de P. P. P, sí. Sí, en GDP. No se han copiado del texto, ¿no? No, Inge. Ya, ingeniero. ¿Veis? Estoy dudando. No da eso. Revisen, no da eso. 27 octavos. ¿Todos sacan 27 octavos? Inge, yo estoy haciendo recién. Inge, a mí me sale 8 sobre 27 octavos de P. Mm. Nada, tampoco. Y a mí me da 9 octavos de P. Lo resolveremos, que no se quede la duda, por favor. ¿Ya, jóvenes? Lo que yo creo que han hecho, y estoy confiado en que ustedes, yo quiero suponer que lo que han hecho es nuevamente tratar a la reacción en A como si fuera una carga externa, ¿no? Eso es lo que deberíamos haber hecho. Esta aquí, una carga. Perdón, y colocarle ya. Una reacción A. Y nada, entonces sumaríamos el efecto de una viga empotrada cargada en un extremo, perdón, cargada en un extremo, y más el efecto de una viga empotrada pero cargada acá, ¿no? Diría. Esta vez sí hay que sumar las curvas elásticas, jóvenes. Las dos curvas elásticas, yo pienso. ¿Por qué? Porque la geometría de la deflexión tenemos que calcular la deflexión cuando X vale L. Si es que empiezo a medir mi X desde, caramba, desde el extremo izquierdo, ¿no? Yo creo que aquí vamos a colocar. Este X no me va a ayudar. El X se va a medir a partir de acá. ¿Sí? Ahí. Este sería nuestro X, ¿no? Y allá la curva elástica. Hacia arriba el eje Y. Ese es. Hallaremos primero esta curva elástica. Esta, ¿no? Jóvenes. Hallaremos esa curva elástica para la carga P. ¿Cuánto vale? ¿Alguien me puede dictar tal vez? La primera curva elástica de 1. P el cubo sobre EI. La curva, no la máxima, ¿no? En este caso, la curva. Menos px al cuadrado dividido entre 6 veces EI. ¿Ya? Multiplicado por 3 veces L menos X.
Solamente que L, nuestro L ya no es L nomás, ¿verdad? Va a ser, ¿cuánto? 3 medios de L sería, Inge. 3 medios de L. ¿Dónde está esa curva? Por favor, estamos haciendo referencia ahorita al número 4, ¿no? De las vigas empotradas, número 4. 3 veces L, que va a ser 3 medios de L, así quedaría, ¿no? Menos X. ¿Estoy bien? Esa sería nuestra curva. Esa sería nuestra curva elástica. ¿Está bien? La longitud ha cambiado. ¿Está bien? Ya, entonces esa es una curva hacia abajo, ¿verdad? B1. Ahora, para esta otra curva, para la reacción en A, es esta, ¿no? Sí, comienza. Es esa. B2 le voy a llamar, ¿no? ¿Cuánto vale B2? No sé si valga la pena la curva elástica. La cuestión es que tenemos que hacer cumplir que esta deflexión, que es la máxima en el caso de B2, ¿no? Este delta 2 va a ser igual a este delta 1. Igual va a haber una delta 1, ¿verdad? Se van a cancelar. Delta 1 igual a delta 2. O si prefieren, delta 1 más delta 2 tiene que ser 0. Hay un signo de por medio, pero, ¿verdad? Delta 2, eso sí, creo que no hay problema. Perdón. Delta 2 debe ser PL cubo sobre 3EI. Es ese, ¿verdad? El máximo es ese. PL cubo sobre 3EI. Corríjame, jóvenes, por favor. Sí, Jesús. Sí, está bien. O sea, pueden hallar la curva elástica y evaluar en X igual a L. Les va a dar eso, ¿verdad? ¿Está bien? En el otro caso sí es necesario. Ahora, ¿cómo vamos a hallar delta 1? Delta 1 vamos a hallar evaluando B1 en X igual a ¿cuánto? Jóvenes. En X igual a L, ¿no? L, ingeniero. L, ingeniero. ¿Verdad? Evaluamos, nada más. Va a ser igual a menos PL cuadrado sobre 6EI por 3 por 3, 9 medios de L. ¿Sí, no? 9 medios de L menos X. X vale L. Así quedaría, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale delta 1? 7. 9 medios menos 2 medios, 7 medios, ¿no? 7 medios. Sería menos PL cubo sobre 12EI. ¿Estoy bien? 7. A ver. Sí, está bien. Sí, ingeniero, está bien. Perfecto, ¿no? Entonces, ya tenemos delta 2 y delta 1. Solo que este delta 1 me da negativo, ¿verdad? ¿Por qué me da negativo? Un ratito, algo está mal acá. ¿Por qué me da negativo? Porque la carga es P, es hacia abajo. Y no es P, ¿verdad? En nuestro caso es RA, por si acaso. Esto corregiré. Esto no es P, esto es RA. RA. Y en nuestro caso lo voy a colocar con positivo, jóvenes, por si acaso, ¿no? Este delta 1. Bueno, me da un negativo. La cuestión es que delta 1 más delta 2 tiene que ser 0. Sí. Delta 1 está en función de P. Está bien, no debería de cambiarlo. Delta 2 está en función de RA. Eso hay que cambiar. Ah, caramba, cierto. Al revés lo he hecho, ¿no? Perdón, jóvenes, tienes razón. Esto es P nomás. Perdón, jóvenes, 7 veces P. Este P de acá está en función de RA, ¿no? RA. Sí, perdón. Ahora sí, ¿no? Ese es positivo y el otro negativo. Está bien. Delta 2 es positivo, hacia arriba, y delta 1 es negativo, ya está el signo ahí. Recuerden que son distancias. Sí. Y no sé si todavía estás recibiendo las respuestas, pero a mí me ha salido 27 sobre 20p. 27 sobre 20. Ya. Ahorita conscientemente me van a 27 sobre 20p. Bueno, entonces, Sí. ya. Veamos ahorita. Delta 1 más delta 2 tiene que ser 0. Reemplazamos, por favor. RA por L cubo sobre 3EI menos 7PL cubo. Inge 7 cuartos P sale.
Ya. De esta ecuación, si despejo P. Sí. Entonces, la reacción en A me dice acá que vale 7/4 de P, ¿no? ¿Qué ha pasado? Nadie le ha hecho esta vez. 7/4 de P. A ver, déjenme ver el texto. ¿En qué se han equivocado? Eso por favor, revisen qué ha pasado ahí. Este es el problemita. Este es por si acaso, ¿no? Ahí está. ¿Cómo lo estará haciendo? Calcula, ¿no? ¿Qué está haciendo? Ah, no, esto ya lo hace por el método de superposición, lo que veo. La curva elástica, ¿no? Lo mismo que hemos hecho, ¿no? Lo mismo. Bueno, vamos a ver la respuesta. A sub, ¿qué? A sub y debe ser, A sub y. Ah, caramba, 17, 16 avos, ¿qué pasó? A sub y, 17, 16 avos. Y ese es otro ejercicio con carga distribuida. Ah, perdón. Ah, que está 7/4 de P, ¿no? 7P/4. Está bien, ¿no? Bueno, cortito lo he hecho. Esto ya lo he hecho por superposición, por lo visto. Ya. ¿Está bien? Entonces, necesito tengan cuidado, por favor, ¿no? Hay que adecuarlas, esas ecuaciones hay que adecuarlas a nuestras longitudes, hay que calcular, si vamos a sumar deflexiones, tenemos que sumar las deflexiones en un mismo punto, ¿verdad? ¿Está bien? ¿De cómo habrán sacado 27 octavos, 8 27 avos? No sé. Eso revisen. ¿Está bien? Preguntas, jóvenes, preguntas, cualquier pregunta. Déjenme valorar, los que me han dictado sus respuestas, ¿me pueden dar sus nombres, por favor? Y Benjamín, ¿cuál es tu nombre, tu apellido? Micheli. Benjamín Michel. Después Luis Ronaldo, ¿no? Aunque nos hayamos equivocado. Claro, todos los que me han dictado sus respuestas aquí, por favor. Luis Maceda, Ronaldo. ingeniero. Franklin Maceda. ¿Qué más? Omar Luis Sánchez. Omar Sánchez. Omar Quisbert. Luis Sánchez, sí. Luis Sánchez. Sí, Inge. Luis Sánchez. Ya. Pablo Lázaro. Pablo Loza. Lázaro. ¿Listo? Idar Saico, ingeniero. Iván. No, Idar Saico. Idar Saico. Con Z, Sí. ¿no? Sí, no, con Y, con S y con Y. Con S y Y. Saico. Abel Loza, ingeniero. A ver. Ya, ahí nomás. Abel Loza. Ingeniero, una consulta. Sí. Para todos los casos tenemos que hacer las deflexiones en el mismo punto para hacer cumplir el principio de la geometría de la transformación. Siempre debe ser el mismo punto. Claro, siempre, claro. En este caso, por ejemplo, el punto de interés, en los otros problemas era el extremo libre, ¿verdad? El extremo libre, pero en este caso es en este punto, ¿no? En el punto A. Ahí tenemos que calcular deflexiones. ¿Está bien? Hemos calculado ahí y hemos sumado deflexiones ahí, en ese punto, en el punto A, ¿no? Por eso hemos hecho X igual a L, ¿no? Y lo hemos adecuado a la ecuación de la curva elástica, ¿no? Haciendo X igual haciendo nuestra nueva L igual a 3 medios de L, en el mismo punto. Si van a sumar deflexiones, tiene que ser en el mismo punto, jóvenes, ¿ya? Eso tengan cuidado. ¿Listo, jóvenes? Entonces, el siguiente martes terminamos esto, ¿ya? Y nuestro control lo damos normal el miércoles, todo de deflexiones, ¿no? Por cualquier método, doble integración, la ecuación de cuarto orden, tablas, como prefieran ustedes, pero la cuestión es que sepan calcular deflexiones principalmente para resolver sistemas hiperestáticos, como hemos estado haciendo ahorita, ¿no? Resolviendo estos sistemas hiperestáticos. ¿Quedamos ahí, jóvenes? Método de la transformación de Laplace. Eso vamos a hacer la siguiente. La siguiente vamos a utilizar la transformada de Laplace. ¿Ya? La función escalón unitario, recuerden un poquito de matemática de ecuaciones diferenciales. Es una manera, es un método más, por si acaso, ¿no? Sí lo vamos a ver, ¿ya? Eso la siguiente clase. ¿Está bien? Al final ustedes deciden cómo resolver, cómo calcular deflexiones, ¿no? Ya utilizando método de superposición o transformada de Laplace o funciones de discontinuidad, ¿no?
al final ustedes deciden, o la ecuación de cuarto orden, de segundo orden, hay varias formas, ¿no? ¿Ya? El martes terminamos de ver métodos para que el miércoles ya den su examen de puro de flexiones. ¿Ya? Quedaremos ahí, jóvenes. Inge, una consulta sobre el examen de recuperación. Domingo habíamos, ¿qué domingo hemos programado? Ya viene, ¿no? Creo que era inicio de mayo. 9 de mayo del primer recuperatorio. Ya. Este domingo damos entonces nuestro primer recuperación de los 3 primeros capítulos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, jóvenes. Hasta torsión en todo caso sería. No, perdón. No, propiedades mecánicas de los materiales. Los 3 primeros capítulos. ¿Ya? Ese es, todos los que quieran recuperar dan. El domingo a las 8 de la mañana hemos quedado. Sí. Ya. Listo, Omar. Nos vemos entonces el domingo. ¿Ya? Listo, hasta luego. Listo, Inge, gracias. Nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Listo, Inge, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero.